Buenas tardes para todos. Pues en el marco de estos diferentes eventos que viene desarrollando la Feria del Libro, pues para mí es un verdadero privilegio presentar a Gerardo Reyes Copello, que sin duda es más que una institución en el ejercicio del periodismo de investigación en Colombia. Quiero decir que es prácticamente nuestro gran gurú en términos de este ejercicio profesional, que sin duda pues es el básico, el fundamental a la hora de desarrollar cualquier ejercicio profesional. Quisiera decirles, vamos a trabajar de la siguiente manera este conversatorio que tenemos con Gerardo. Veo que hay gente muy joven acá. Gerardo es un referente, como lo decía anteriormente. Inicialmente lo voy a presentar, posteriormente él nos va a leer algunas palabras, un poco de lo que piensa sobre el ejercicio del periodismo de investigación y demás. Posteriormente yo voy a retomar la charla y vamos a dividir en unos ejes temáticos la conversación, y finalmente ustedes van a tener obviamente la posibilidad de hacerle algunas preguntas a Gerardo. Gerardo, bienvenido a Colombia, bienvenido a casa. Hace mucho tiempo no nos veíamos, no teníamos la posibilidad, el placer de tenerlo acá. Gracias por estar en la Feria del Libro, es un verdadero placer que usted esté acá. Gracias, Norbert, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar les quiero presentar a Gerardo, pues él es abogado, hace parte precisamente, o inició, es uno de los creadores del periodismo de investigación. Le decía yo al comienzo, cuando nos encontramos aquí en la salita alterna, que yo guardo este libro como un tesoro. Es el libro que escribió Gerardo con una propiedad y con una maestría bastante interesante. Es un libro que se publicó hace aproximadamente 15 años. No lo abra porque se le caen las hojas. Sí, tengo que pegarlo con ega o con colbón para que todavía resista. Y este realmente pues es un trabajo maravilloso, es la carta de investigación, uno de los libros que sin duda son los referentes en términos de periodismo de investigación. Después surgieron otras publicaciones en España, como la de José María Caminos, el de William Gaines en Estados Unidos de periodismo de investigación, la de Montserrat Quesada, que también es muy interesante, y recientemente un libro de Daniel Santoro, que fue publicado por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que complementaban los conceptos que expresó Gerardo Reyes en este libro. Hay que decir también que Gerardo, pues en los tiempos del Watergate en Estados Unidos, pues se generó ese ambiente en donde funcionó o en donde se desarrolló el tema del periodismo de investigación, y Gerardo creó junto con Daniel Samper, con Alberto Donadío, grandes periodistas de las décadas anteriores, de los años 70 y 80, la famosa Unidad Investigativa del Tiempo. Posteriormente, en 1988 llega a la Miami Herald. Recordemos también que tiene una amplia vocación universitaria, como quiera que ha sido profesor de la Universidad Javeriana y también de la Universidad de la Florida. En 1988 llega al Miami Herald y es cofundador de Periodistas y Editores de Investigación, una organización a través de la cual se promueve el periodismo de investigación a nivel transnacional. Y es precisamente allá en el Miami Herald en donde se gana el premio Pulitzer. Él nos contará un poco detalles de ese premio Pulitzer. Es el único periodista colombiano que ha tenido ese privilegio. Y actualmente, hace un poco más de un año, Gerardo me corregirá, ya casi 2 años, pasó a integrar o a dirigir mejor el equipo de investigación de Univisión, en donde realmente pues ha hecho investigaciones muy interesantes. También hay que decir que él fue argumentista de la serie de televisión La Mariposa, ha sido también asesor editorial de las revistas Semana, Poder y Gato Pardo, pero sobre todo tiene, además de la condición de periodista investigativo, un amplio talento, no solo para investigar, sino para escribir. De su obra hacen parte los libros Made in Miami, Periodismo de Investigación. Este libro, que se lo recomiendo a todos porque, como lo decía anteriormente, es el primero y el que nos da todas las bases para desarrollar estructuras y equipos de investigación a nivel académico, una compilación bastante interesante y por supuesto práctica. Fue compilador de un libro que se llama Los Dueños de América. Posteriormente hizo una biografía muy interesante que se llamó Don Julio Mario, la biografía no autorizada
del fallecido magnate don Julio Mario Santo Domingo. E hizo después un trabajo muy interesante que se llama, un libro publicado, Nuestro hombre en la DEA, que cuenta la historia del fotógrafo Baruch Vega, una investigación en la que, si no estoy mal, Gerardo, duró más o menos 6 años haciendo todo este proceso y del cual salió un magnífico libro. Premiado con el Pulitzer, con el María Morris Cabot y con el premio de periodismo Planeta, precisamente por el libro Nuestro hombre en la DEA. Recientemente acaba de ganar un premio Peabody por su investigación Rápido y Furioso, haciendo parte del equipo de Univisión Investiga. Tenemos aquí una joya del periodismo. Gerardo, bienvenido, y ahora escuchamos sus apreciaciones, sus enseñanzas de una carrera brillante como la que usted ha tenido. Muchas gracias. Norbey, ¿sabe que me siento tan viejo cuando me dices que soy una institución? Y quiero, viendo tanta gente joven, recordar cómo comencé a trabajar en el Tiempo, en la unidad investigativa del Tiempo, montado en una moto, porque el Tiempo no pagaba el salario, no sé si los paga todavía, como para pagar la cuota de un Renault 4. Y al verlos a ustedes, tengo que confesarles, cuando llegué aquí yo no esperé que hubiera tanta gente, y siento como una mezcla de sentimientos. Una de mucha alegría, porque si ustedes están estudiando periodismo y les gusta esta carrera, no se equivocaron. Esta es la carrera más bonita, más gratificante de todas. Así que, pero me da también me da un poco de angustia de pensar en el futuro de ustedes ante tanta competencia que hay. Si decidiéramos poner a alguien allá a contratarlos a ustedes, llenarían ya, creo que, todas las salas de redacción de Colombia. Y eso debe ser un reto que para mí, viendo desde acá, es un reto angustioso, y sobre eso les quiero hablar, leer algo para ser más preciso. Superman ha dejado el periodismo. A finales del año pasado, el legendario reportero del Daily Planet, Clark Kent, que lo representaba en su forma más humana, renunció al diario para el que había trabajado durante más de 70 años. En medio de la sala de redacción, y como para que todos sus colegas lo escucharan, el inexplicablemente joven y lerdo periodista les puso a su editor los motivos de su partida. Le dijo: me enseñaron a creer que podía usar las palabras para cambiar el curso de los ríos, que aún el más oscuro de los secretos podría caer bajo la fuerte luz del sol, pero los hechos han sido reemplazados por las opiniones. La información ha sido reemplazada por el entretenimiento. Los reporteros se han convertido en estenógrafos. Puedo ser el único a quien le enferma lo que está pasando en las noticias de hoy. Kent no es el único desesperado. Los periodistas venimos repitiendo con la misma agitación cosas parecidas o distintas, pero todos en voz baja, porque ya no quedan capas para salir volando. Dice Kent que se va a fundar un blog. El pobre parece que no ha entendido que justamente el blog es una trinchera periodística cuyo éxito depende de esa mezcla sacrílega para él de la opinión y la información, más de lo primero que de lo segundo, que al final fue lo que determinó su salida del venerable periódico de Metrópolis. Ahora que está desempleado, esa no es la primera lección básica que Kent tiene que aprender. Hay que decirle que la profesión del periodismo ha dejado de ser un monopolio de los periodistas. Lo que es y no es noticia no depende más del juicio exclusivo de editores y reporteros que durante siglos ejercieron la función con tanta sabiduría como arrogancia en este diario
contrarreloj del Consejo Editorial. Ahora, allá afuera, cualquier peatón con un Twitter puede alzarse con una chiva en los 140 caracteres de un trino. La implacable democracia del Internet lo autoriza a ventilar públicamente lo que quizás los reporteros de siempre no se atrevían, sin pasar por la oficina del editor para suprimir adjetivos o de los abogados para descontar riesgos. Los blogueros del garaje, como los llamo yo, atan cabos perdidos en el universo cibernético, los adosan con teorías conspirativas, descubren datos, documentos, fotografías que nos asombran y al final le entregan a nuestros mismos lectores las opiniones que están buscando para exhibir su opinión en la próxima discusión de cafetería. Cualquiera de ellos se puede convertir en fuente primaria de las noticias que discutimos en las reuniones editoriales. ¿O quién no ha vivido la experiencia de llegar a una sala de redacción diciendo que tiene una chiva y el editor le dice a uno, no, ya la tiene un bloguero? Muchas veces. A Clark Kent hay que decirle además que la competencia nuestra es ahora con un mundo que no está dispuesto a seguir siendo espectador pasivo, que todos quieren cantar en YouTube, inventarse su baile del caballo, que ojalá le guste a las hijas de Obama, hacerse los cómicos y por supuesto informar a su modo, sin filtros, basándose en lo que ven, lo que escuchan, lo que saben, lo que especulan y lo que sienten. Es lo que el novelista David Foster Wallace llamó el bullicio total, el tsunami de hechos, contextos y perspectivas disponibles. Un tsunami que se vio en todo esplendor en los días que siguieron a las bombas de Boston, en donde los tuiterautas de todo el país se convirtieron en espías voluntarios que perseguían sospechosos y publicaban sus fotografías con análisis forense incluido, sin pensar en las consecuencias de una equivocación, mientras que los reporteros de verdad del Boston Globe corrían jadeantes por la ciudad tratando de probar una primicia ya vieja. Este asalto a paradigma, decía, ha desencadenado una angustia general entre los periodistas que no tenemos capa para salir volando y nos ha igualado en los retos. Nos ha igualado en los retos con diferentes grados de urgencia. El periodismo de Estados Unidos y el de Colombia. Son similitudes, llamémoslas existencialísticas, que considero importantes para una discusión sobre el periodismo de Estados Unidos y el que se está haciendo en Colombia. Lo que sí quiero adelantarles es que en esta crisis, el periodismo de investigación, que es el que conozco y voy a ser parcializado porque es el al que me voy a referir más, tiene un papel muy importante para jugar, que es el del valor agregado y de demostrar que el periodismo no lo pueden ejercer quienes llegaron ayer a esta profesión. Y además porque ya no contamos con Superman. Gracias. Aquí, lógicamente, un agradecimiento muy especial a la Universidad Externado de Colombia, que en el proceso de transformación de su Facultad de Comunicación Social y Periodismo, pues lógicamente nos está abriendo las fronteras para que podamos acceder al conocimiento con personajes tan importantes como Gerardo Reyes. Queremos conocer aquí al Gerardo Reyes, periodista investigativo, escritor y persona de trayectoria, pero también queremos conocer aquí al Gerardo Reyes, ser humano, el de las emociones, el de las tristezas, el seguramente hombre un poco nervioso para manejar los auditorios, el metódico como lo demuestra aquí por el hecho de escribir unas palabras, pero también un poco para que avancemos en este conversatorio. Gerardo, quisiera que arrancáramos con un tema que es fundamental y es las temáticas del periodismo de investigación, desde su óptica, desde estos varios años en el ejercicio de la profesión. En consideración suya, ¿cuáles son aquellos, cuáles siguen siendo aquellos temas vitales
para el ejercicio del periodismo de investigación. ¿Hasta qué punto, con su experiencia, nos puede indicar usted hacia dónde va este tema, estos temas en el ejercicio de esta profesión? Norberg, si nos dejamos guiar, voy a empezar por Estados Unidos, si nos dejamos guiar por los premios que acaban de entregar en Estados Unidos, los premios Pulitzer, yo diría que una de las tendencias más marcadas en el periodismo de ese país es el de poner en alto los esfuerzos que se hacen para fastidiar a los poderosos. Aunque puede sonar un poco caricaturesco o esquemático, el periodismo, el New York Times recibió el premio a la mejor investigación por una serie de crónicas sobre la acumulación del poder político, sobre los sobornos que pagó una cadena de almacenes, Walmart, en México. Y por otra cobertura en China del gran poder que tenían los descendientes de los grandes líderes del Partido Comunista. O sea que creo que esa es una tendencia que está siendo considerada y que va a seguir dando para más premios y para dar material. Ahora, en Colombia, yo creo que en ese campo, el campo de fastidiar a los poderosos, me parece que salimos perdiendo. El periodismo de investigación, aquí hay muy buenos periodistas que se han dedicado a denunciar y lo hacen muy bien y en forma muy valiente todas las formas de la corrupción oficial, los carruseles, el despilfarro en el Congreso, los sobornos, pero a la hora de cuestionar a lo que aquí se llaman a los grandes cacaos, los conglomerados financieros y empresariales, a mí me da la impresión, y quisiera equivocarme, que los periodistas prefieren el comunicado de prensa y el jugar un papel muy neutral antes de entrar a cuestionar lo que estos conglomerados están haciendo. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿cuánta influencia no tiene en nuestro país un señor como Luis Carlos Sarmiento Angulo? ¿Y cuánto sabemos nosotros de él? Sabemos de los políticos, de los funcionarios públicos, de los ministerios. Este es un señor que posiblemente construyó la casa en la que ustedes viven, que posiblemente tiene la pensión, maneja la pensión de tu papá. Y lo poco que sabemos son algunos perfiles de molde que publican los medios. ¿Por qué no se ha preguntado qué hace, cómo amasó la fortuna este señor, cómo han sido sus relaciones con los gobiernos para entender mejor por qué todas estas cosas, todo lo que está influyendo en nuestras vidas? Otro asunto que me parece pertinente que usted nos explique, Gerardo, a raíz, lógicamente, de su experiencia, es qué diferencias ve usted en este momento de hacer periodismo de investigación en Colombia y de hacer periodismo de investigación en Estados Unidos. Desde adentro del periodismo, claro, creo, y esto puede sonar un poco fastidioso, que alguien venga de Estados Unidos a decir, mire lo que se está dejando de hacer y lo que no se hace y en Estados Unidos se hace mejor, pero hay que decirlo, el periodismo de investigación en Estados Unidos es un poco más riguroso en la comprobación que el colombiano. No sé si es por cuestión de tiempo, sino porque aquí las demandas no están acosando tanto a los periodistas, pero el proceso de edición, el proceso de ventilar algo, con todos los errores que se puedan cometer, es mucho más riguroso allá. Y uno de los factores de por qué está ocurriendo eso es porque hay medios de comunicación que se dedican a cobrarle a los periodistas sus errores y sus omisiones, cosa que ha empezado aquí. Tengo entendido que el año pasado hubo un escándalo acá por la manera como un medio de comunicación trató a una compañía venezolana de petróleos salió, creo que un analista de medios de comunicación de ¿Quién y qué? Del blog ¿Quién y qué? Sí. A mí me parece eso importante, pero también hay que preguntarse
¿por qué no lo han hecho con personajes y empresarios que han hecho lo mismo con medios de comunicación colombiana y que no son venezolanos? ¿O me estoy perdiendo algo? Se ha publicado otro tipo de manipulación de ese estilo, pero ya con personajes colombianos, creo que no. Y frente a una realidad inherente a nuestra sociedad, la sociedad colombiana, que es el tema de narcotráfico y conflicto, que son dos asuntos históricos en nuestra sociedad, ¿qué perspectiva ve usted en términos de periodismo de investigación para el caso colombiano? Bueno, yo creo que todos los grados de complicidad del narcotráfico con la política, con la iglesia, con los funcionarios públicos, con los congresistas, ya se han visto. O sea, yo cada vez que vengo a Colombia veo que hay una realidad que se recicla y no veo en eso nada novedoso. Yo creo que los periodistas debían dedicarse más a seguir el dinero, al seguir el rastro del dinero, el lavado de dinero que hay detrás de todo este negocio y quienes están beneficiando. Eso es una beta abierta. Ahí estamos en un escenario, lógicamente, en un entorno académico. Hay muchas virtudes, pero también muchos defectos y muchas críticas sobre la formación de periodistas, sobre lo que sucede en las facultades de comunicación social. Usted, por su experiencia, también ha sido docente. ¿Cómo ve, qué perspectiva ve usted en términos de formación de periodistas ahora, precisamente en un mundo en donde la convergencia y la tecnología están primando? Yo escucho esa crítica desde hace 30 años, que los periodistas están saliendo muy mal preparados, que se les enseña mucho de sociología, cultura, historia, y yo tengo que disentir de eso. A mí me parece buenísimo que les enseñen eso, porque el oficio de publicar, el oficio de escribir, el oficio de entrevistar, se aprende rápidamente. En 2 años ya es una técnica, no hay que ponerle mucho misterio a eso. Y la verdad que mi experiencia en Univisión, con la gente joven que estoy trabajando, es muy grata, porque hay gente que aprende rapidísimo y tiene unos recursos para buscar información que no los tendría un muchacho hace 20 o 25 años. Gerardo, usted es una persona que durante varias décadas se dedicó a la prensa escrita y hace 2 años dio el salto a televisión. ¿Cómo ha sido ese proceso que sin duda implica una serie de complejidades? Durísimo, porque es que la brevedad y la superficialidad de la televisión se impone ante el análisis mucho más extenso y caviloso del periodismo escrito. Pero la compensación de eso es que mientras yo escribía para un diario que en su mejor tirada podían leer mis investigaciones 200.000, máximo 200.000 personas, en Univisión, la cadena más grande en español en Estados Unidos, los documentales y los especiales que hacemos los han visto más de 1.200.000 personas. Entonces viene una compensación que, claro, que obliga a ser más sucinto, sí, que obliga a ser un poco más superficial también, pero lo más duro de todo eso es la imagen, el tener imagen para todo lo que se dice en televisión, y no solamente imagen de relleno, sino imagen de investigación, es un reto diario. La otra alternativa que se venía planteando o que se sigue planteando para los periodistas en general y por supuesto para los periodistas de investigación es hacer libros, pero de pronto en una industria editorial muchas veces deprimida, algunos comunicadores consideran que hacer los libros se convierte exclusivamente en un testimonio histórico y eventualmente en una forma de alentar su espíritu, de una satisfacción personal, de un producto personal. ¿Cómo ve usted el tema de la perspectiva de producir libros, producto precisamente de investigaciones? Bueno, tenemos que confesarlo aquí entre todos que el periodismo tiene una dosis intrínseca de exhibicionismo. O sea, la pelea de los periodistas por aparecer en primera página no es solamente porque consideran que su material es bueno, sino porque hay que aparecer su firma. Así que ese elemento
no me preocupa para publicar libros, pero existe la opción del blog, existe la opción de internet, de ventilar las cosas que no le dejaron decir al periodista en su medio de comunicación, o que por su cuenta siempre ha querido publicar y no tiene un campo y la extensión es muy grande para hacerlo en un periódico. Esa es otra de las opciones que creo que, y además hay blogueros, por lo menos en Estados Unidos y en algunos en América Latina, que tienen mucho seguimiento. El otro asunto que que ha mencionado usted acá, Gerardo, que sucede en Estados Unidos, pero también lo percibe uno acá, es el tema o la modalidad de hace algunos años del denominado matoneo judicial. En Colombia es frecuente precisamente ese matoneo judicial y los intentos de montajes a periodistas y sus familias por las investigaciones que hacen. En su momento usted lo vivió, también fue víctima de un exilio y demás, pero cómo manejar esas situaciones y sobre todo una reciente encuesta en el ámbito colombiano mostraba que mucha gente incluso no hacía periodismo de investigación por dos razones que son muy respetables. La primera de ellas era por miedo y la segunda por tener que responder ante los estrados judiciales. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo superarlo? ¿Cómo derribar esos muros que sin duda afectan el ejercicio de la profesión cuando se trata de la investigación? Yo creo que la clave de eso es la rigurosidad. En Estados Unidos la primera copia de un artículo no la ve el editor, la ve el abogado de la compañía, precisamente para blindar el producto y evitar demandas. Yo creo que en ese sentido el periodista tiene que aprenderse los trucos jurídicos, las estrategias legales que le permitan que no se le cuelen esas demandas, porque digamos la verdad también, gran parte de esas demandas son producto de descuidos del periodista, de que piensa que no atribuyendo esto o dejando aquella cosa en el aire no va a correr riesgos y por ahí se le meten las demandas. Entonces la palabra clave es rigurosidad. Okay, retornemos a su trabajo en Univisión Investiga, que sin duda se ha convertido pues, en uno de los espacios de mayor audiencia en la televisión hispana de los Estados Unidos. ¿Cómo está conformado ese equipo y de qué manera hacen su trabajo, cómo seleccionan los temas, cómo los desarrollan y posteriormente cómo los producen y divulgan? Yo no estoy seguro que todavía llegamos a esos ratings y a esa popularidad, pero somos 6 personas entre productores y reporteros que producimos notas para el noticiero, para un programa de periodístico y ya documentales como el que tú mencionaste de Rápido y Furioso. ¿Y el equipo está conformado de qué manera? ¿En qué sentido? El número de integrantes. Son 6. Los tiempos que tienen para trabajar. Todo depende del tema. Tenemos proyectos de corto plazo que son para el noticiero, que nos dan una semana para trabajarlo. Los proyectos de largo plazo, documentales, pueden ser 3 o 4 meses y los de mediano plazo 2 meses. ¿Y en este momento en qué investigaciones andan trabajando? Estamos trabajando en todo lo que tenga que ver en un proyecto que se llama Deportation Inc. Toda la gente que hace negocio en Estados Unidos con la deportación de indocumentados. Desde las cárceles, ustedes saben que las cárceles en Estados Unidos la mayoría son negocios privados, entonces les conviene tener, entre más indocumentados tengan y los tengan más tiempo, pues cobran más. Y los aviones que deportan a los indocumentados, todo eso. Recientemente usted y su equipo de Univisión obtuvieron un premio internacional, un premio de periodismo justamente otorgado por el IRE, la mayor asociación de reporteros de investigación de Estados Unidos, un trabajo que usted tituló el especial Rápido y Furioso. ¿Cómo fue, en qué consistió este trabajo, qué particularidades tuvo, cómo lo hizo? Bueno, antes de eso, una de las grandes, ahora que estamos hablando de tendencias del periodismo en Estados Unidos, una de las grandes críticas que se ha hecho al periodismo de Estados Unidos de hoy es que le dedica mucha intensidad y mucha cobertura a los muertos por terrorismo o cualquier otras acciones dentro de Estados Unidos, pero que es desdeñoso e indiferente cuando se trata de cubrir las muertes por estas operaciones secretas que se inventa el gobierno en el exterior de personas inocentes, incluyendo niños.
Eso fue lo que nos motivó a nosotros para preguntarnos qué había detrás de una operación también desde el gobierno de Estados Unidos que consistía en dejar que salieran armas de Estados Unidos hacia México para poder ubicar a manos de quién llegaban esas armas. Era una operación que se conoció como Rápido y Furioso porque los principales sospechosos les encantaba andar en los carros parecidos a la famosa película. Entonces, hasta ese punto, los medios de comunicación de Estados Unidos estaban muy preocupados por la muerte de un señor, de un oficial de la patrulla fronteriza, pero no se habían preguntado qué consecuencias había tenido esa operación en México. Y empezamos a cruzar las bases de datos de la operación con las bases de datos de las armas que se confiscaban en México en crímenes, las cruzamos y nos dimos cuenta que muchas de esas armas que estaba enviando Estados Unidos se estaban usando en México, como se usaron en Colombia, se estaban usando en México por los narcotraficantes para cometer crímenes. El mensaje de la operación era perverso, porque era decir, esto solamente es exitoso cuando veamos cómo se usa el arma y cómo se usa un arma, matando gente en México. Y eso fue lo que logramos probar. ¿Y tuvo algún desarrollo a nivel de autoridades la investigación? Sí, el Congreso de Estados Unidos pidió explicaciones al Departamento de Justicia y el Congreso de México pidió la famosa investigación exhaustiva de qué pasó con esas armas cuando entraron a territorio mexicano. Hablábamos anteriormente también del tema de tecnologías. Acá hay personas, digamos, muy jóvenes que entienden el papel de redes sociales, el papel de herramientas digitales, pero de acuerdo a lo que usted escribió en este maravilloso libro hace aproximadamente 2 décadas y a la evolución que ha tenido el periodismo de investigación y por supuesto los mismos medios, ¿qué puede decir uno de herramientas nuevas que se están utilizando para desarrollar esta actividad? Yo creo que la más novedosa se llama data mining, que es conseguir cruzar bases de datos enormes para descubrir un fenómeno desconocido. En Costa Rica se ha hecho, lo hizo una compañera, Janina Zignini, cogió todos los antecedentes de candidatos a alcaldías, a gobernaciones y los cruzó con bases de datos de antecedentes criminales y antecedentes disciplinarios y se dio cuenta que muchos de ellos no estaban calificados para ejercer un cargo público. Ese creo que es la tendencia más frecuente en materia de periodismo de investigación. Pero uno pensaría que este periodismo de investigación, digamos, el gran soporte actualmente serían las bases de datos fundamentalmente. Sí, las bases de datos que se pueden conseguir en los gobiernos, dentro del gobierno, que se dan la información y organizarla. Este grupo de investigación en Costa Rica solamente hay una periodista y los otros 3 son ingenieros de sistemas. Ok. Gerardo, hay una tendencia que uno percibe, por ejemplo, para el caso colombiano. Vemos que no observa uno que exista, de acuerdo al mismo desarrollo del país, la misma posibilidad de hacer o de desarrollar espacios de investigación en radio, prensa y televisión. Sin embargo, hay que reconocer pues, que sí se han registrado unos avances importantes en donde la prensa sigue trabajando de manera significativa y lidera los trabajos de investigación. Los espacios prime de los canales privados hacen trabajos con unos obviamente más profundos, otros menos profundos, pero digamos es un signo alentador el hecho de que definitivamente estén ocupando un espacio prime en la televisión colombiana y en radio se ven unos ejercicios interesantes en materia de periodismo de investigación. Uno observa además que la tendencia también en el caso colombiano, que ya se está viendo, es a producir especiales multimedia, es decir, una estructura de investigación que tiene material de audio, que tiene material de video, que tiene texto. Recientemente una investigación colombiana sobre el tema del agua pues fue premiada con el Rey de España, fue un ejercicio bastante interesante que hicieron unos colegas del periódico El Tiempo. Entonces, ¿de qué manera usted pensaría también que por lo que usted percibe y la experiencia en Estados Unidos, un poco la tendencia va hacia allá, hacia el hacer especiales multimedia
y de qué manera, por hacer esos especiales multimedia, la pregunta sería, ¿no se estaría sacrificando un poco el fondo de las investigaciones para generalmente producir un efecto visual o un efecto auditivo, otro tipo de efectos que generalmente no se producían cuando se producen reportajes de largo aliento, cuando son medios Pero, concretos? yo veo que esa propuesta, la propuesta de combinar en Internet video, texto, testimonios verbales, es muy completa, porque la gente va a ver lo que le interesa, ve 3 minutos de video, si quiere saber más, ve el texto, si quiere saber un poco más, ve los recuadros y los testimonios. Yo creo que ese es el futuro. Pues quisiera ver por dónde más, pero la prensa, por esta cosa que decía ahora, los periodistas ya no estamos haciendo, el periodismo no lo están haciendo los periodistas. Tenemos que competir con cosas originales, sofisticadas y elaboradas. Con el ciudadano, contra el ciudadano que se cree periodista, contra el bloguero de garaje que compite con nosotros, hay que darle un producto como este. Pero quisiera hacer un comentario precisamente sobre el periodismo de investigación en Colombia. Yo veo que, y corrígeme porque no puedo seguir el periodismo día a día, pero a mí la impresión que me da el periodismo investigativo en Colombia es que es espasmódico, porque los conglomerados económicos están tan ligados a los medios de comunicación que lo que se publica o lo que se ventila es todo aquello que se le permite hacer al periodista, pero yo no creo que en este país haya un medio que pueda decir que toda persona puede ser sujeta a una investigación. ¿Por qué? Porque paran investigaciones, porque el anunciante es muy importante, porque es amigo político, etcétera, y no se puede garantizar que todo el mundo puede ser sujeto a una investigación. Entonces la pregunta, Norbey, es, ¿vale la pena hacer un periodismo de investigación en donde solamente se pueda denunciar a aquellos que no tengan amigos en la sala de redacción? Y que solamente salgan y que queden protegidos en ese radar del periodista aquellos que sí pueden llamar y decir: si me publicas me vas a joder. Eso es un dilema que habría que plantearlo, porque entonces el periodismo de investigación se convierte en un arma política, no en un servicio a la comunidad. Entonces uno ve que Semana, en el gobierno pasado la revista Semana sacaba cada lunes unas denuncias explosivas de corrupción en el gobierno, complicidad con el paramilitarismo. Yo sigo Semana y durante este gobierno, de verdad que extraño esos artículos y los extraño también en el tiempo, y yo espero que la explicación a eso no sea la que acabo de dar. ¿Se está haciendo un periodismo investigativo realmente independiente en Colombia? Pues yo creo, Gerardo, que el ejercicio del periodismo de investigación en Colombia, sin duda, como sucedió en la década de los 70, de los 80, de los 90, en la actual década, pues obviamente tiene unas restricciones, y yo creo que en la medida en que se registre un hecho de monopolización, desafortunadamente los medios, la tipología de los medios, la estructura de los medios en Colombia es muy particular, incluso frente a países de menos desarrollo como Ecuador, incluso como Venezuela y como Bolivia. Nosotros observamos claramente que mientras en Bolivia hay 5 canales privados, aquí únicamente hay 2. El número de periódicos en Ecuador versus el número de periódicos en Colombia. Entonces, en ese sentido, esa naturaleza, esa estructura, pues lógicamente genera muchísimas limitaciones en el ejercicio del periodismo de investigación. Sin embargo, yo creo que pese a esas limitaciones, pues se sigue haciendo un trabajo interesante, un trabajo valioso y sobre todo un trabajo importante. Yo creo que el haber avanzado a espacios de investigación, no solo de la prensa, sino ir a la franja prime de espacios en televisión, por ejemplo, creo que ha sido un avance. Yo creo que es un avance lento, pero de alguna manera yo creo que poco a poco ha ido tratando de producir unos frutos.
Quisiera, Gerardo, que avanzáramos también, ya entrando un poquito en esta tercera parte de este conversatorio, como para conocerlo usted un poco sobre sus impresiones personales. Ya hablamos un poco hice la presentación, usted después leyó unas palabras, le he hecho algunas preguntas sobre lo profesional. Quisiera un poquito adentrarme al Gerardo Reyes, el periodista investigativo, muy premiado, muy reconocido, para que después tengamos la posibilidad, ya para finalizar, de que el auditorio, si tiene algunas inquietudes, algunas dudas, pues participe, para que esto sea más interactivo, entendiendo lógicamente la necesidad de la interactividad en estos escenarios literarios y académicos. ¿Cuál considera usted, por ejemplo, Gerardo, que ha sido su mejor investigación? Hace mucho tiempo, en El Tiempo, logramos, el sueño de un periodista investigador es probar un soborno, y en la unidad investigativa logramos probar los sobornos que pagaba la Ericsson. A mí me pareció que ese trabajo fue de mucho impacto, de mucha precisión, y no tuvimos ninguna objeción. ¿Qué considera usted que no debe hacer un periodista de investigación, un periodista investigativo? Los periodistas investigativos la materia prima de un periodista investigativo es la independencia. Cualquier actitud de enredarse con fuentes, con intereses económicos y políticos, le va a quitar credibilidad. En esta perspectiva profesional, ¿qué considera usted qué trabajo le falta por hacer? Yo quisiera hacer, aparte de esto que hice ya de quiénes son los dueños de América Latina, hacer una evaluación qué tan filantrópicos y generosos son los grandes cacaos de América Latina. ¿Cuánto dan realmente? ¿Cómo combaten ellos la pobreza? Usted escribió un libro que causó mucha polémica, una interesante y profunda investigación, don Julio Mario, la biografía de Julio Mario Santo Domingo, un libro que obviamente todas las generaciones debemos leer, es muy interesante. ¿Qué enseñanza le dejó hacer ese libro? No, me dejó con más ganas de hacer el próximo, el de Luis Carlos Sarmiento. Todos los colombianos, los que estamos acá, pues obviamente tenemos siempre un amigo, un familiar, un conocido en Estados Unidos. Una tía en Kendall. La tía, entonces siempre para nosotros estilo pelota de letras, obviamente pues hay que decir que nos hace, cuando están en Estados Unidos, entonces nos piden el arequipe, los bocadillos, el ajiaco, etcétera, etcétera. Usted va y viene no mucho a Colombia por su actividad profesional, pero como persona, ¿usted qué extraña de este país? El chocorramo. Ese es lo que… A mi casa no llega alguien de Colombia sin chocorramo, ni quesadillos, y que sea marca del Vecchio, del aeropuerto. Entonces aquí tenemos una bolsita, entonces seguridad, por favor, una docena de chocorramos para Gerardo. El otro asunto es que muchas veces en estos escenarios académicos, los académicos, los periodistas, los auditorios, pues nos flagelamos y siempre pensamos y nos hacemos la reflexión, ¿qué tipo de periodismo estamos haciendo? ¿Cómo ve usted el nivel del periodismo en Colombia? ¿Cómo lo evalúa? Yo le tengo un gran respeto. Yo le tengo un gran respeto al periodismo en general de América Latina, porque es un periodismo que se juega la vida en cada artículo y es perseverante, y hay mucha gente que hace a diario trabajo, sobre todo trabajo desconocido de los periodistas regionales, de la gente que está más cerca a la boca del cañón en las ciudades y que pasa desapercibido. Me admiro el trabajo de Daniel Coronel, no es porque sea mi jefe, pero sí. El trabajo perseverante que se ha hecho en la unidad investigativa del Espectador, lo mismo que ha hecho Semana y lo que están haciendo estos blogs, me parece destacado.
un curioso y desprevenido dice que gracias a su aporte al periodismo a nivel nacional y en el extranjero, ¿usted aceptaría en algún momento que el señor Julio Mario Santo Domingo falleció hace un tiempo, su hijo Alejandro Santo Domingo maneja un conglomerado de medios y es el heredero? ¿Usted aceptaría trabajar en algún medio con la familia Santo Domingo? Bajo millonarias condiciones. Otra situación de su vida muy interesante que creo que seguramente en algún momento todos la hemos soñado. Usted ha sido el único colombiano como parte de un equipo que ganó un premio Pulitzer. Estoy hablando al estilo de un conocido colega de la radio, y la pregunta que uno siempre hace cuando en escenarios de presión o en escenarios de reportería extrema o cuando tiene que cumplir uno especialmente con víctimas y demás, pero le voy a hacer la pregunta que todos los periodistas hemos hecho en algún momento: ¿qué sintió? Tengo que hacer una aclaración. El premio Pulitzer me lo gané un equipo, lo cual me parece más loable. No me lo gané yo personalmente, sino un equipo de periodistas del Miami Herald. Y lo que sentí, los periodistas investigadores producen dos tipos de cosas: dolores de cabeza a los dueños y premios. Y lo que sentí es que, y lo que sigo sintiendo cuando recibo un premio, es que eso nos da más palanca, nos da más respaldo para volver a tocar en la oficina del director y decirle: necesitamos plata para esta investigación. Eso ayuda bastante. Y cuéntenos algunas intimidades, como cuando se enteró, qué sintió, qué pensó, cómo fue la ceremonia, eso que uno en algún momento seguramente quisiera pues también tenerlo. Estaba creo que aquí en Colombia o en otro país, entonces no pude estar en medio de la celebración de la sala de redacción, pero creo que en materia de celebración me gustó más el proceso del premio de María Moscao de la Universidad de Columbia, que es ya más a una trayectoria personal y uno puede justificar más ese premio como una cosa personal. Usted permaneció trabajando cerca de 20 años, 2 décadas en el Miami Herald, en el Herald. ¿Qué le dejó su paso por este importante medio de comunicación? Empaparme y familiarizarme con la forma de hacer periodismo en Estados Unidos, con todo el proceso, con la credibilidad que hay en el proceso de edición, la rigurosidad. Al final no fue bueno por otra historia que no voy a contar acá, pero creo que le agradezco eso a estar trabajando en ambos periódicos, el Nuevo Herald y el Miami Herald. Obviamente Gerardo, como todo ser humano, ha cometido algunas equivocaciones en el ejercicio de su profesión, y aquí ante este auditorio le vamos a pedir generosamente que nos cuente, que él recuerde cuáles han sido por lo menos 3 de sus errores en el trabajo periodístico. Que él recuerde. No, usted. Sí, no me puedo acordar. Que usted recuerde. Bueno, yo recuerdo que cuando trabajaba en El Tiempo cometí un error con una cifra que creo que le puse más ceros de la que debía. Eso fue una de las… Ese es el primero, el primer error. Segundo. El no haber consultado a una fuente que citaban en un documento de una fundación. O sea, yo tomé el documento de la fundación, lo cité y no comprobé con esa persona que citaban en ese documento lo que yo había dicho, y hubo un reclamo de parte de las personas afectadas. Eso es un error de omisión. En el caso de Estados Unidos, ¿ha tenido usted que rectificar alguna información? Hasta ahora esa, y no recuerdo en esto, y no es por ocultarlo, pero realmente, y la verdad que no es de gran… No son cosas de gran trascendencia, por lo que le digo, por lo que hay tantos filtros antes de que salga una copia al aire. Como periodista, ¿de qué se arrepiente, Gerardo? Caramba, ¿de qué me arrepiento? No, como periodista, como lo decía al principio, en esta profesión es muy difícil arrepentirse porque todos los días hay algo diferente para cubrir. Hay tantos locos para conocer que no encuentro una cosa así de existencialista que me ponga a pensar por qué no lo hice. Tal vez no haber aceptado la dirección de semana, sí, esa puede ser.
Hace 15 años, Felipe López me ofreció varias veces que me viniera a trabajar a Semana, pero me hicieron la contraoferta de trabajar en el equipo de investigación del Miami Herald y preferí esa. ¿Qué le dice usted a este auditorio, por ejemplo, a los docentes, a la academia, frente a su relación con los estudiantes? ¿En qué sentido, Norbert? Frente a la formación. No, yo creo que, de nuevo, quiero insistir en que hay que estar conscientes de que las cosas afuera están muy difíciles y hay que crear una mentalidad innovadora. Si no nos inventamos, si no buscamos nuevas fórmulas de comunicar, de nuevo, nos van a ganar los blogueros de garaje. Hemos perdido desde hace un tiempo el monopolio de la información por lo que usted plantea para la gente joven, para los estudiantes, para las personas que están en un proceso de formación y lógicamente para los que estamos en el ejercicio mismo del periodismo. ¿Cómo manejar este tema de redes sociales que en algún momento pues generan muchas reacciones, que en algún momento nos cogen con la cabeza caliente y podemos cometer errores? ¿Qué hacer frente a ese tema del manejo de redes sociales? Es que ahí es donde nosotros los periodistas debemos llegar con el criterio profesional de rigurosidad y de cuestionar. Es que creo que más allá de pensar en quién tiene la razón o quién no la tiene, el problema está en el lenguaje. Todas las cosas que se están diciendo en los medios, en la social media, todas esas cosas pueden ser reportadas, pero creo que la base, la clave está en el lenguaje en que se presente, que no se presente como algo definitivo, sino tal vez como una hipótesis, como una versión, como una opción de información, pero no casarse con lo que estamos viendo en esas redes sociales. ¿Y cuáles deben ser los mandamientos que debe tener, por decirlo de alguna manera, el periodista que quiere hacer investigación? ¿Cuáles son las normas fundamentales que usted sugiere para el ejercicio de esta profesión y de este trabajo? Primero, pensar que van a perder todos los amigos. Esta es una disciplina en la que los que lo admiran a uno son anónimos y los enemigos tienen nombre y atacan todo el día. Pero no, ya lo había mencionado, creo que hay que ser independientes, hay que marcar distancia de partidos políticos, de gobiernos. Hay que saber mucho de la estructura del Estado, de sus contratos, de cosas que a ustedes en este momento, cuando lo estoy diciendo, estoy seguro que están diciendo, uy, qué aburrido saber de eso. Pero si no conocemos la ley, no podemos saber cómo se viola. Y los periodistas tienen que aprender a eso, saber cómo son los accesos, cómo funciona el Estado. Todas esas cosas son importantes como materia prima para el periodista investigador. Hay mucha preocupación en los diferentes ámbitos académicos y en los ámbitos profesionales por dos factores. Uno, el desempleo. Hay cada día hay muchas más facultades de comunicación y muchas personas egresados de facultades de comunicación social, por un lado, y por otro lado, el tema de ingresos, el tema de salarios, pues es bastante difícil, hace complicado el ejercicio del periodismo, no solo el periodismo de investigación, sino del periodismo en general. ¿Qué hacer frente a esa realidad? Yo considero que el periodista investigador, insisto en el periodismo de investigación, es un periodista que trabaja en horas extras, es ese periodista que cuando uno llega a la sala de redacción a las 10 de la noche todavía está trabajando, y ese trabajo tiene un efecto a largo plazo, y tú lo sabes porque eras de los que te quedabas trabajando hasta tarde después de cubrir una cosa diaria. Eso hace que te empiecen a considerar como una persona indispensable, importante, y eso se traduce en mejores salarios, y esa misma misión se puede hacer no estando en un periódico, sino teniendo un blog, teniendo una trinchera desde la cual ustedes puedan decir lo que ustedes quieren, comprueban o pretenden informar. Abrimos Okay. Ok, ya damos paso a las preguntas al público para que
pues lógicamente aprovechemos de los conceptos de Gerardo. Uno. Gracias. Buenas noches, Gerardo. Mi nombre es Kevin Roberto, profesor de Historia de la Facultad de Comunicación del Externado. Bien, yo quería hacerte una pregunta en torno a por qué razón cree usted que en Colombia los periodistas poco investigan, por no decir que no lo hacen, sobre la élite económica y política de este país y, como usted lo decía, cómo han amasado su fortuna. En ese sentido, me gustaría que nos comentaras un poco, nos dieras tips de cómo podríamos hacer para poder llegar a realizar un periodismo investigativo que toque esas verdades muchas veces ocultas de la élite de este país. Gracias. La razón ya la explicaba. Los medios de comunicación reflejan la agenda económica y política de sus dueños. Y más que en cualquier otro país, en Colombia, eso es muy visible. Y esa es la explicación por la cual los periodistas se limitan a hacer no perfiles, sino pedestales de los grandes empresarios de nuestro país. ¿Cómo hacerlo? Esa es una cruzada que tiene que empezar. Hay que generalizar el periodismo de investigación independiente. Yo no tengo las fórmulas, pero creo que la respuesta está en Internet y en los libros. Buenas tardes, Gerardo. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación de la Universidad de la Facultad de Comunicación. Soy periodista egresada, vuelvo y lo digo, orgullosamente de la facultad. Y en este momento que el país está viviendo una situación muy difícil a nivel de violencia, estamos en un proceso de paz en Cuba, pero también estamos frente a una polarización extrema. ¿Cómo lograr que los periodistas no tomen partido ante ciertas actitudes de diferentes personas que en algún momento pues no quieren que el país avance, pero también que tienen una preocupación, porque pues todos tenemos esa preocupación y yo creo que todos debemos trabajar desde nuestros hogares, desde nuestros trabajos por lograr la paz, pero cómo lograr que ese periodismo no se convierta también en una extrema polarización. Yo creo que la respuesta puede sonar muy primaria, pero si los periodistas entienden su rol como testigos privilegiados de la historia, privilegiados e inconclusos, porque todo lo que uno reporta no puede ser la verdad final, tienen que entender que la única manera para que haya seriedad y responsabilidad en el periodismo es buscando las posiciones de ambos sectores sin importar lo que eso puede afectar sus propias posiciones y sus propios gustos. Esa polarización se presenta es porque los periodistas no resisten la tentación de poner su aporte moral, político en lo que escriben o cómo orientarlo. Y es un trabajo duro de hacer personalmente, pero es necesario porque si no, o sea, ¿cómo se cobra eso? Con la pérdida de prestigio. Ya se sabe, no, ese periodista siempre defiende a Uribe, el otro siempre defiende a Santos, el otro, y quedan marcados por el resto de su vida. Es una cosa que se está jugando la reputación, no para el momento, sino para la historia. Buenas tardes, Gerardo. Soy Santiago Ardila. Si bien recuerdo en una entrevista que le hicieron y se publicó en El Malpensante, usted hablaba de que justo la biografía de Julio Mario no se le aplicó censura ni cargos judiciales, sino que la misma censura se aplicó en que el libro no apareció en las editoriales, en las librerías. ¿Cómo ser independiente si ya la censura que se aplica es que sus libros no aparecen en ningún lado, que la censura no es ni judicial ni de ningún tipo, sino que nadie lo quiere recibir?
una aclaración. Cuando yo dije que no, que el libro no había sido reseñado y no había tenido ningún eco en ninguno de los grandes medios de este país. El Tiempo hizo una nota y a los pocos días reunieron a los reporteros a advertirles que no más notas sobre ese libro. Semana no dijo una palabra, la W tampoco, pero afortunadamente pasó de boca en boca y el libro le fue muy bien en venta. Fue el segundo libro más vendido ese año en la feria del libro, precisamente. Y se reeditó a raíz de la muerte de Julio Mario y las ventas han sido… Acabo de firmar el último libro que había disponible. ¿Cuál? ¿La segunda o la primera? La primera es del 2003, la segunda es del año pasado. Tengo dos preguntas, tienen que ver con los equipos que conforman los equipos investigativos, redundante. Bueno, por lo siguiente, hace algunos meses estaba haciendo una investigación sobre los periodistas que trabajan en los medios de comunicación y una directora de un medio, de una revista importante, me dijo que no necesitaban periodistas, que en este momento lo que estaban contratando eran especialistas, investigadores, por ejemplo, historiadores, filósofos, especialistas en arte, porque los periodistas habían muchos y podían hablar de muchas cosas, pero los especialistas eran los que verdaderamente sabían de los temas. ¿Qué opina usted de eso? Y cuéntenos un poco de cómo están conformados los equipos de periodismo, si solo por periodistas o por otras personas, otros profesionales. Profesionales. No, yo creo que los periodistas deben buscar una especialización temática que les dé ciertos privilegios frente al periodista común y corriente que tiene que cubrir el día a día todos los temas generales. A mí me parece que se quiere especializar en temas económicos, en temas judiciales, en temas deportivos, hay que hacerlo, pero eso convertirlo en una condición de trabajo me parece absurdo, porque es ahí donde se desarrolla esa especialidad. En los equipos de investigación se desarrollan esas especialidades a partir de mecanismos y prácticas. Uno ya sabe que uno de sus reporteros es buenísimo buscando información en determinado ministerio y otro es muy bueno en las peticiones de derecho de acceso y otro conoce muy bien la ley del Ministerio de Defensa sobre contratación. Eso se va desarrollando en la dinámica interna de esos grupos. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo dos preguntas y la primera es las ventajas y las desventajas, sin ir muy profundo, de hacer periodismo investigativo aquí en Colombia y en Estados Unidos. Y la segunda es si ha llegado a temer por su vida debido a alguna investigación que realizó. ¿Cuál es la segunda, perdón? ¿Se ha llegado a temer por su vida por alguna investigación? Sí. Me preguntan las ventajas y desventajas de ejercer el periodismo de investigación en Colombia y en Estados Unidos. En Colombia yo diría que aquí ustedes se dan el gusto de tener la corrupción silvestre. Donde metan la mano, ahí encuentran. En Estados Unidos la corrupción es un poquito más sofisticada, es más de cuello blanco, ¿no? Entonces requiere un poquito de mayor dedicación y de cuidado. La otra ventaja, insisto, es en que se desarrolla un criterio de rigurosidad un poco más alta. La desventaja, ya la he dicho acá, la inseguridad del periodista, los riesgos que tiene que correr, los riesgos imprevistos que tiene que correr. Y sí he temido en un par de ocasiones por mi vida, por cosas que he publicado, especialmente en el tema del narcotráfico, con la suerte de que en una de ellas la persona que tenía que hacerme daño era mi fuente dentro del narcotráfico. Entonces tuvo la gentileza de llamarme y avisarme.
Buenas noches. Gerardo, tengo un comentario con una pregunta. Muchas gracias primero por estar aquí usted acompañándonos. Y segundo, desde la perspectiva de la inmediatez con que el periodismo colombiano está participando en el proceso de paz, la gente ya no sabe si el gobierno es el que dicta las normas, si el gobierno es el que da la noticia o son el comentario y avisa qué es lo que están haciendo, o es el periodismo que está manejando esto. Uno ve, por ejemplo, las columnas de María Isabel Rueda, uno ve a Yamid Ahmad, uno ve a Hassan en Cable Centro, uno ve a Semana a través Por favor, de Felipe ¿podrían López. hacer un poco de silencio para escuchar la pregunta? Uno ve a Felipe López a través de Semana y todos dictan cátedra sobre el proceso de paz. ¿Usted cree que hay que llamarle la atención al periodismo, que tenga un poco de prudencia, que deje que la noticia, que los hechos salgan hoy y se comenten un poquitico después, no para controvertirlos en el momento, porque no dejan hacer nada, no dejamos hacer nada? Mire. Yo soy periodista, pero no hago eso, pero analizo a mis colegas. Vuelvo a insistir en lo siguiente: nuestro periodismo, en el de Colombia, necesita más autocontrol y autocrítica y ser más reflexivo, pero no de una manera esporádica. Las universidades debían ser las primeras, las facultades de comunicación, de dedicarse a cobrar esas fallas y esas omisiones, pero no en general, sino con nombres propios, como lo hace la revista Columbia Journalism Review. Bueno, ¿por qué no se informó o por qué se informó de tal manera? Entonces van y entrevistan al reportero, al director, al editor y le cobran sus omisiones y sus errores. Eso aquí se está haciendo más o menos, pero necesita que las universidades, que ustedes los estudiantes que no tienen ningún compromiso con los medios, se comprometan a cobrar esas fallas a su propia profesión. Buenas tardes, yo soy Luisa Jiménez, estoy en el Politécnico Gran Colombiano. Sabiendo bien que usted es abogado y periodista, ¿qué lo inspiró a usted, aparte de saber pues bien la organización del Estado, qué lo inspiró a usted para estudiar estas dos carreras? Yo no estudié periodismo, afortunadamente. No, perdón. No, voy a ser sincero. Yo creo que dedicarle 5 años a una carrera de periodismo sin entrar a especializarse en un tema, vuelvo a esto, puede ser, ¿cómo lo llamaría para que ustedes no se pongan incómodos? Complicado. En el sentido de que a mí el derecho me pareció instrumental y muy útil para poder entrar en la disciplina del periodismo de investigación. El periodismo de investigación es un proceso probatorio en el que uno tiene que estar presentando pruebas y evidencias. Y eso me pareció más ventajoso que estar 5 años aprendiendo técnicas de entrevista, de escritura, de reportería, de edición. Muy valioso, pero para mí creo que es mucho más útil. Buenas noches, tengo una duda de cómo se maneja los medios de comunicación en Estados Unidos y Colombia. Es decir, El Espectador maneja una cadena que se llama Blue, también un canal como es el canal Caracol, el Prisa tiene un imperio también gigante. En Estados Unidos se maneja igual. Y también una opinión, el procurador hace poco la hija se casó y grandes periodistas fueron a ese matrimonio. ¿Eso es ético? Una opinión, ¿cómo se puede ver eso en un hombre tan poderoso y controvertido en el país? Bueno, la primera pregunta, sí hay alianzas de prensa, radio y televisión, sobre todo en internet. Son alianzas algunas que son estructurales, económicas o alianzas pasajeras. En cuanto a la segunda pregunta, yo creo que si hay un periodista que se considera independiente y que cree que ir a una fiesta de un procurador puede ser incluso una experiencia periodística interesante.
no creo que haya una incompatibilidad o un conflicto ético en ese sentido, pero en general yo lo evitaría para no despertar suspicacias como la que usted acaba de plantear. Buenas noches, mi nombre es Victoria González y coordino el énfasis de periodismo. Mi pregunta es la siguiente, en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Externada. Mi pregunta es la siguiente, algunos altísimos funcionarios del Estado en varias oportunidades y públicamente han tildado a periodistas de terroristas e incluso otros funcionarios también de alto nivel han llegado a decir que los trabajos de los periodistas se realizan entre porro y porro y entre pase y pase. El problema de esto es que el periodismo colombiano no se ha pronunciado oficialmente frente a estos atropellos. ¿Qué opinión le merece a usted esta actitud del periodismo colombiano? Interesante pregunta porque creo que, o sea, a la expresión esa de entre polvo y polvo y entre pase y pase, porro y porro. Hasta ahí no vamos a llegar, ¿verdad? Entre porro y porro y entre pase y pase, aunque el otro también, yo creo que el polvo también es un problema, el de la cocaína. Yo creo que la mejor expresión para explicar eso es no dar papaya. Y yo creo que varios periodistas de este país tienen esos problemas y no han podido superarlos, y dan para que estas personas que lo hacen con mucha maldad y mala leche se cojan de esos argumentos para tratar de desprestigiarlos. Si estamos en este negocio y estamos pidiendo transparencia y estamos pidiendo equilibrio e independencia, hay que tenerla también personalmente, pero condeno las acusaciones genéricas en ese sentido. Ustedes ya están como cansados. Sí, digamos, vamos a hacer las dos últimas preguntas, una reflexión final de Gerardo y finalizamos. Mi pregunta es, Gerardo, ¿alguna vez se ha tenido que enfrentar a un caso de censura en algún medio de comunicación que usted haya trabajado? Cuando trabajábamos en El Tiempo era una pelea semanal por tratar de que nos publicaran las historias. Afortunadamente era una pelea que daba Daniel Samper, no la teníamos que dar nosotros, con la ventaja de que él era el columnista más leído del Tiempo y uno de sus accionistas. Entonces eran discusiones que casi siempre terminábamos ganando. Hubo una en particular que fue una serie sobre los roscogramas, que era el nepotismo en cada departamento. Cuando llegamos al problema del nepotismo en Boyacá, que era el departamento de Los Santos, de los anteriores, nos colgaron la historia, no la dejaron publicar. Ok, una pregunta para finalizar. Gerardo, buenas tardes. Yo quisiera que por favor nos comentara un poco cómo es ese proceso del fact-check con los abogados cuando ya se termina un artículo, cómo es esa parte de blindarlo, que imagino que es un proceso de aprendizaje, como cuando le muestran a uno pilas que acá lo pueden fregar, esa parte cómo es con el abogado para cuidar el artículo con las cosas que les ponen. Miren, en Estados Unidos hay una obsesión con que todo lo que el periodista diga sea judicializado. Y entonces el aporte original del periodista se pierde por tratar de que esto llegue a un expediente judicial, a una declaración que esté en un archivo judicial. Ahí está la pelea, en que ellos corran el riesgo de que le dejen a uno decir cosas que no están judicializadas. Bueno, con un agradecimiento muy especial a la Universidad Externada de Colombia que ha permitido este encuentro, y a la Feria Internacional del Libro. Agradecemos la presencia de Gerardo Reyes. Solo
Una reflexión final, Gerardo, para finalizar este agradable conversatorio, tal vez de todo lo que hemos hablado. No, yo creo que ya todo está dicho y que está en sus manos ese proceso de innovación que se necesita para el desafío tan grande que tenemos de que ya el periodismo no lo están haciendo los periodistas. Gracias. Muchas gracias a todos.